Qué bueno que ya estamos aquí. Bienvenidos. Vamos a continuar tratando de descubrir el mensaje a las 7 iglesias aquí en Apocalipsis capítulo 2. Oremos al Señor. ¿Qué les parece? Pídanle a Dios para que podamos explicar y comprender todos el mensaje tan maravilloso de su palabra. Padre, te damos gracias por todos los que has permitido que se conecten y los que se están conectando apenas, Señor. Permite que este cambio de reunión no los confunda y puedan todos estar aquí. Gracias porque ya pueden conectarse de cualquier parte de México y otros lados en esta reunión, Señor. Te doy gracias, Padre, que nos da siempre las herramientas para que nadie se quede atrás. Gracias, Señor. Pedimos en tu nombre, Señor, que tú nos reveles este mensaje, este poderoso mensaje de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues muy bien. Este, Aquí estamos nuevamente con el siguiente mensaje a la siguiente iglesia y en este momento, en esta ocasión corresponde a la iglesia de Pérgamo. Pero vamos a dar algunos antecedentes históricos y religiosos de esta ciudad de Pérgamo, ¿verdad? Bueno, la ciudad de Pérgamo es una ciudad de Misia que está en el noreste de Turquía, en Asia Menor. Ya no existe como tal, ¿verdad? Pero ahí estaba. En esa ciudad se encontraba esa iglesia a la cual el Señor le dirige esta porción, esta carta, en Apocalipsis capítulo 2. Se dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Recuérdese que el ángel de la iglesia es el enviado, el responsable de la iglesia. Diríamos ahora el pastor de la iglesia. La ciudad estaba a 80 kilómetros al norte de Esmirna. ¿Se acuerdan del mapa? ¿Verdad? En el mapa vimos que a 70 kilómetros de Éfeso estaba Esmirna y más arriba está Pérgamo a 80 kilómetros aproximadamente de Esmirna. Déjenme buscarles ese mapa para que podamos verlo. Permítame tantito. Déjenme ver cómo... Ah, no puedo hacer eso. Déjenme ver cómo lo puedo yo ejemplificar. Un segundo. Permítame tantito. Ajá, a ver, si minimizo, dice, no puedo minimizar. Muy bien, no puedo. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla y podemos usar el, el, el escritorio. Déjenme ver si se puede. Permítame tantito. Ajá. Bueno, aquí ya puedo minimizar. Y podemos ver este mapita de que está aquí. Déjenme ver cómo se abre. Sí, parece que sí se ve bien más o menos este mapa. Lo voy a ampliar un poquito más. A ver, déjenme subirlo. Uy, ¿cómo se fue? Déjenme ver dónde se fue. Aquí está. Bueno, aquí estás. Bueno, déjenme ver. Aquí lo podemos ampliar un poquito. Y pueden ver aquí. ¿Sí se alcanza a ver, hermanos? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, Ah, ok, gracias. Aquí está las 7 iglesias, si se fijan, ¿verdad? Los mensajes de Apocalipsis están exactamente en la forma en la que van estableciéndose estas iglesias. Éfeso, a 70 kilómetros está Esmirna, los dos son puertos, están pegados al mar Egeo, que desemboca en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Esmirna, Éfeso, y a 80 kilómetros de Éfeso ya está Pérgamo. Pérgamo ya no es un puerto, está más o menos a 25 millas, 25 kilómetros del mar Egeo, ya no es un puerto. Esmirna y Éfeso sí eran dos puertos muy importantes, pero hoy el mensaje va hasta acá arriba, el mensaje de la ciudad de Pérgamo, que era la ciudad que pues se conocía en ese momento, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Pues bien, la ciudad, como les digo, estaba a 80 kilómetros al norte de Esmirna, Turquía ahora también. ¿Se acuerdan, verdad? Como vamos a ir viendo, el orden en que se encuentran geográficamente estas 7 ciudades son exactamente el orden en que se escribieron estas 7 cartas.
Repito, esta ciudad está a 25 kilómetros de la costa del mar Egeo. Cerca de la posición de la antigua ciudad de Pérgamo se halla una ciudad moderna, que es la ciudad de Bergama. Ahora se conoce así. Pero en sus comienzos, hermanos, la ciudad de Pérgamo era una fortaleza situada en una colina. Se acostumbraba las colinas, los montes altos, con una meseta, ¿verdad? Ahí se edificaban ciudades que su posición geográfica les permitía ver a sus enemigos hasta abajo, y ahí se fortificaban ciudades llamadas fortalezas. Así que una fortaleza, un castillo, casi siempre se construía en la cima de una colina. En esta colina se fundó esta ciudad, y se le conocía como una fortaleza porque estaba aislada por columnas grandes, fuertes, pero también estaba aislada porque a esta ciudad la rodeaban dos ríos grandes, entonces no era fácil entrar a esta ciudad. Esta ciudad fue creciendo y se expandió hacia el valle, pero la colina donde estaba, donde inició la ciudad, quedó convertida en una acrópolis. Una acrópolis es una ciudad en alto y por lo general está fortificada. Es un fuerte, digamos, para que me entiendan en el lenguaje más occidental, ¿verdad? Es un fuerte. Es una ciudad amurallada, fortificada. Y se le conocía precisamente a la ciudad de Pérgamo como Acrópolis. Acrópolis. Se llamaba la Acrópolis porque estaba en alto. Se dice que desde la ciudad estaba tan alta, ¿verdad? Se llegaba a alcanzar a ver todo el mar Mediterráneo. Exageraban un poco, ¿verdad? Pero se alcanzaba a ver el mar Mediterráneo debido precisamente, como repito, a la altura de esta ciudad. Bueno, la ciudad de Pérgamo había sido la capital de un opulento reino en la antigüedad. Muchos de los reyes de Pérgamo llevaron el nombre de Atalo. Así que existió el primer rey Atalo I, después Atalo II, Atalo III. Y así fueron pasando esa tradición de rey a rey. El primer rey de la dinastía, Atalo I, dice la historia que ascendió al trono en el año 241 a.C. 241 a.C. Y este rey combatió a unas tropas invasoras, los galos. No sé si se acuerdan los que estudiaron un poquito de historia, los galos. Esos galos querían conquistar esta ciudad, pero él, con su ejército, venció a los galos y se estableció en esa ciudad como una ciudad independiente. Bueno, muere este rey Atalo I y deja a su hijo Eumeno, que se convierte, obviamente, por la tradición, en Atalo II, ¿verdad? Este rey empieza a gobernar en el año 197 a.C. y fue él quien embelleció la ciudad que llegó a llamarse Pérgamo. Fue el que comenzó a construir esas grandes columnas, esa gran fortaleza, aprovechando que estaban en la zona alta. Viene después el tercer Atalo, el hijo menor de Eumeno, que se convierte pues en Atalo III, y este rey, dice la historia, que entrega en su reinado, se da cuenta del poderío del Imperio Romano, y antes de entrar en conflictos de plano, entrega todos los bienes de esta ciudad al Imperio Romano. Se rinde pacíficamente antes de que haya algún problema. Y entonces la ciudad de Pérgamo se convierte, por su belleza y por su estratégico lugar, en la capital de Asia, al pasar, por supuesto, a estar gobernada por el Imperio Romano. El rey Atalo I, el que embelleció la ciudad de Pérgamo, creó una gran biblioteca, hermanos. La segunda biblioteca más grande que existía en aquel tiempo. La primera era la famosísima biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos han ido a una biblioteca? ¿Sí? ¿Qué hay en una biblioteca? ¿Qué hay en una biblioteca? Pues libros, ¿no? Solo que en aquel entonces ni siquiera existía la imprenta. No existían los libros. Lo que existían eran los pergaminos y los papiros, o sea, rollos. Por eso toma el nombre de Pérgamo, porque en esa ciudad este rey,
Atalo I crea una célebre biblioteca con 200,000 pergaminos. 200,000 pergaminos. En este momento, ya cualquier biblioteca grande de todas partes tiene más de 200,000 libros. Hablo de bibliotecas grandes. Pero en aquel entonces, mis queridos hermanos, eran rollos, pergaminos, rollos, papiros, y eso requirió muchísimo trabajo, ¿verdad? Esta gran biblioteca entonces estaba llena de pergaminos, de ahí el nombre de la ciudad, Pérgamo. Por la biblioteca llena de pergaminos se llegó a llamar la ciudad Pérgamo. Ahora, ¿qué cosa es un pergamino, verdad? Te preguntarás, bueno, ¿alguien sabe lo que es un pergamino? ¿No? Bueno, los rollos que parecen de papel, los rollos que parecen más de papel, son los papiros. El pergamino, a diferencia del papiro, es una piel que puede ser de oveja, puede ser de cabra, de ternera, y aún se usa de vaca o incluso piel de cerdo. Esos son los papiros, que son pieles. Esa piel se trataba, esa piel se metía a un baño de cal, entonces se descarnaba, se le quitaba todo lo que hubiera de carne todavía, se lavaba, se raspaba y entonces se cubría de pintura de color blanco, lo que hoy llamaríamos como curtir la piel, más o menos. Pero se le ponía una pintura de color blanco y sobre esa piel ya estiradita, ya delgada, ya maleable, se escribía encima de esas pieles blancas y entonces, al secarse ya la tinta, se enrollaba. Eso era un pergamino. El pergamino tenía más duración, mucho más duración que un papiro, porque el papiro pues es sacado de un arbusto acuático que aparecía en el delta del Nilo. Los egipcios sacaban ese arbusto acuático, lo secaban al sol y el proceso consistía en le desprendían la corteza de ese arbusto. Entonces cortaban las fibras interiores en tiras de 32 a 36 centímetros, ¿verdad? Estas se ponían a secar, después se le ponía en una base de madera plana y se estiraban y quedaban como una especie de papel mojado y almidonado, para que me entiendas. Y quedaban como ya seco, imagínenselo, ya un papel así medio rugosito, pero estiradito. Entonces, eso era el famoso papiro, en ese se escribía, ¿verdad? Pero el papiro no duraba tanto tiempo como duraba el pergamino. Un papiro tampoco duraba tan poquito, llegaba a durar 80, máximo 100 años. Y después de eso se echaban a perder y se deshacían, ya no se podía leer. Sin embargo, los pergaminos, las pieles duraban muchísimo más años, muchísimo más años. Entonces, la biblioteca de Alejandría, como era más grande, tenía más de 200,000 rollos, pero tenía más papiros que pergaminos, a diferencia de la biblioteca de Pérgamo. Esta gran biblioteca estaba llena de pergaminos, o sea, de rollos de piel escritos. Y ahorita es cuando todo el mundo dice, no sabía, ¿verdad? Bueno, bueno, hermanos, en esta ciudad se daba mucha importancia a la religión pagana. Parece ser que parte de los fundadores que establecieron esta ciudad eran unos magos caldeos que huyeron de Babilonia y se ubicaron en esta región, llegando a ser pues los fundadores de esta ciudad. Al cabo de los años, el rey Eumeno, o sea, el Atalo II, construyó un enorme altar de mármol al dios Zeus y otro a la diosa Atenea, de donde viene el nombre de la ciudad de Atenas después, ¿verdad? El dios Zeus y la diosa Atenea. Y dice la historia que este rey instituyó que cada persona tenía que ir y presentar incienso delante del dios Zeus y de la diosa Atenea, ¿no? Cada persona tenía que hacerlo por lo menos una vez al año. Y tenía que ir a presentar incienso y adoración en este trono
en este templo tan grande. El altar al dios Zeus era un gran trono y de alguna manera estaba hecho donde se veía a Zeus sentado en ese trono. Y era bellísimo. El altar era completamente en mármol. ¡Wow! Y fue también una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Ese altar era una escultura monumental, muy bonita en términos de arte, ¿no? Se le consideraba una maravilla en ese tiempo. Y había en Pérgamo otro gran templo al dios Esculapio. Los que saben un poquito de medicina o los médicos conocen muy bien ese nombre, Esculapio. Esculapio fue el dios de la sanidad, el dios que curaba las enfermedades. Y dice la historia que cientos de personas llevaban a sus enfermitos a este templo, a este dios llamado Esculapio. Y este dios los sanaba. Sí, había sanidades milagrosas. Hermano, quiero que sepan que no todo lo sobrenatural viene de Dios. Y no todas las sanidades provienen del poder de Dios. En este momento, actualmente y durante todas las épocas ha habido personas, pero hoy más, que sanan a los enfermos, pero no necesariamente por el poder del Espíritu Santo, sino por poderes demoníacos y satánicos. La diferencia es que la mayoría de esas sanidades son temporales y después se pone la cosa peor que al principio. Porque así hace el enemigo. El enemigo no te da una bendición, sino nada más engaña por un tiempo y después te cobra la factura. Esta ciudad de que estamos viendo, Pérgamo, fue la capital del culto a los emperadores romanos. La máxima capital de culto a los emperadores romanos. Los romanos tenían la costumbre de que al conquistar a otros pueblos les permitían tener sus propios dioses, siempre y cuando por encima de esos dioses estuviera el dios emperador romano, el César, el dios César, el dios emperador. En esta ciudad los ciudadanos eran obligados a rendir culto, así como lo hizo Atalo II. En esta ciudad los habitantes eran obligados a rendir culto una vez al año al emperador romano. Y no solamente los de ahí, sino los de toda la región tenían que subir allá a rendir culto. Así que tenían que subir al templo, tenían que ofrecer incienso en el altar, pero ahora del emperador, para adorar al emperador. Se decía que en ese entonces, así como cuando Hitler les obligó a sus súbditos a honrarlo con un grito levantando la mano, ellos decían algo así como César es el Kyrios, que significa el Señor, el amo, el dueño. César es el Kyrios. De hecho, cuando paseaban a César por las calles para que lo adoraran, ellos se inclinaban y decían César es el Kyrios. Cuando se saludaban los romanos, se saludaban como salve César, o sea, César es el Señor, César es el Kyrios. Por eso llegaron a matar a los cristianos, porque ellos no confesaban que el Señor era el emperador, sino que Jesucristo era el Señor. Y por eso dice la Biblia que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, será salvo. Y se refiere precisamente a cuando venían los soldados con las espadas, con la imagen o el altar del César o el nicho del César, para que tú te inclinaras y rindieras homenaje diciendo que César es el Señor. Los cristianos decían Jesucristo es el Señor, y en ese momento los soldados los mataban por confesar a otro Dios que no fuera el emperador. Bueno, cerramos el paréntesis. Así que tenían que subir al templo, ofrecer incienso en el altar para adorar al emperador. Pero al salir del templo, ellos recibían un certificado, un pequeño pergamino donde se registraba que habían cumplido con su obligación ritual, o sea, con el smog check, ¿verdad? Habían cumplido. Era el certificado, era un pergamino pequeño. En Pérgamo se constituyó en la capital de Asia, ¿verdad? Porque era tanta la obligatoriedad de la adoración al imperio romano y al emperador, ¿verdad? Que hasta tenías que tener tu registro. Y llegaban de cuando en cuando los soldados a revisar
si tú habías cumplido la ordenanza, y entonces salías y guardabas ese registro con tu vida, porque si no te encontraban sin tu registración, pues te podían obligar a hacer cosas o incluso matarte, ¿verdad? Por no haber cumplido con tu adoración requerida. Ahora sí, después de estos preliminares de este pequeño marco histórico y religioso, vamos a leer el mensaje a Pérgamo. ¿Qué les parece? Así que vamos rápido a leerlo. Dice aquí, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. ¿Ya están conmigo? Dice así: escribe y escribe, es el segundo, el tercer mensaje. El primero fue Éfeso, el segundo fue Esmirna, lo vimos la semana pasada, y ahora la iglesia que está en la ciudad de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. 2 puntos. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien. Vamos a poner atención. En todos los mensajes a las iglesias, el Señor se presenta de una manera diferente para cada una de las iglesias. O sea, se revela de una manera diferente. Estas revelaciones o esta manera de presentarse ya la vimos en el capítulo 1, que es la manera en que Dios, Jesucristo, se le revela al apóstol Juan y puede él registrar en el capítulo 1 cómo lo miró. Pues una parte de esta revelación la usa el Señor en el aspecto de la espada aguda de 2 filos que sale de la boca. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Cómo se presenta el Señor? Como el que tiene la espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Muy bien, hermanos. ¿Qué es o qué representa la espada aguda del Señor de esta manera? ¿Qué es la espada aguda de 2 filos que representa? ¿Qué representa en la Biblia una espada aguda, picuda, con doble filo, verdad? Bueno, la palabra de Dios nos dice lo que representa. Y vamos a Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Oh, no lo puse. Creo que no. Ok. Déjenme ver mis notas aquí. No le ve. Hebreos 4:12. Ay, lo puse mal. Hebreos 4, 12. Muy bien. Vamos a ver el 12 y el 13. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien. En la Biblia, la palabra de Dios, la escritura, como le llamamos, es una escritura diferente a cualquier otro libro. La Biblia es palabra viva, y no solo es palabra que está viva, que te da vida, que transforma, sino que es eficaz, realmente funciona, realmente redarguye, realmente corrige, realmente transforma la palabra de Dios, realmente libera. La Biblia dice que Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dijo también que todo aquel que quiera ser libre, sería libre a través de la verdad, que la verdad es la que nos hace libre. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad te hará libre. ¿Y la verdad dónde está? La verdad es la palabra de Dios. Lo que está en la palabra del Señor es lo que nos libera, es lo que nos da verdad, nos da luz y transforma nuestra vida. Pero es más cortante que toda espada de dos filos, porque la espada de dos filos era en ese tiempo lo más cortante, por eso se usaba en la guerra. Y tenía doble filo, ¿verdad? Porque cuando los soldados lanzaban un golpe, en ese momento había un filo, y cuando regresaban venía otro filo. Entonces cortaban doblemente y era mucho más eficaz una espada de dos filos que una espada de un solo filo, ¿verdad? Entonces las hacían de tal manera que hubiera filo en los dos extremos para que cortara. Dice que esta espada, la palabra de Dios, la compara, ¿verdad?, espiritualmente, como una herramienta que penetra, que es aguda, por eso es aguda, filosa, picuda, y penetra hasta distinguir el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que significa, hermano? Que la palabra de Dios separa y clarifica bien lo que viene de tu alma y lo que viene de tu espíritu, lo que es de edificación y lo que es de tu carne, lo que es para tus propios placeres y lo que es para la voluntad de Dios y tu santificación y para cumplir los deseos del Señor. La palabra de Dios nos deja muy claro lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Nadie puede quedar a medias cuando lee la Biblia con esa convicción, con esa humildad y de una manera sumisa a decir, es mi regla de vida, ¿verdad? Dice que rompe, penetra las coyunturas, los tuétanos, o sea, se va profundo. Es una manera de explicar que va hasta el interior del ser humano y discierne, distingue los pensamientos y las intenciones del corazón. En la misma escritura podemos entender que Cristo en el Evangelio lleva la palabra de Dios a un terreno tan profundo que no basta solamente con no hacer algo que está prohibido por la palabra del Señor o condenado por la palabra del Señor, sino cuando tenemos la intención de hacerlo, aunque no lo hayamos hecho en un acto físico, ¿verdad? Con desearlo, con pensarlo, con tener la intención del corazón, con codiciar en el corazón, hermanos, ya codiciamos. Con codiciar a una mujer que no es nuestra esposa, ya adulteramos con ella. Con codiciar las cosas que tiene nuestro vecino, su carro, dice ahí, no codiciarás ni la mujer de su prójimo, pero ni su burro, ni su asno, ni su arado, etcétera, etcétera. O sea, cuando tú codicias los bienes de otra persona, eres un ladrón delante de Dios. La palabra nos lleva a que si nosotros ofendemos a nuestro hermano, es como si lo matáramos, aunque no usáramos un arma y le quitáramos la vida. Las ofensas, el odio, la amargura, el rencor son asesinato delante de Dios. Por eso la palabra de Dios discierne, distingue, separa. Discernir significa separar. Separar entre lo dulce y lo salado, entre lo que es luz y lo que es tinieblas. Por lo tanto, dice el versículo 13, que no hay cosa creada, no hay nada que se hable, que se diga y que se piense, que no sea manifiesta en su presencia.
Aquí en esta tierra hasta hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Pero delante de Dios, Él conoce todos nuestros corazones. Y cuando una persona lee la Biblia, la palabra de Dios te redarguye y te separa lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso mucha gente no quiere leer la Biblia, porque se siente como condenada con la Biblia. Claro, la Biblia es como un espejo, pero no es un espejo que solamente te ve la cara, sino un espejo de rayos X, ¿no? Donde mira tu interior, ¿verdad? Donde es un MRI que ve todo absolutamente, ¿no? Las intenciones de tu corazón y discierne. Por eso todas las cosas estarán desnudas. Ahorita podemos ocultar, podemos fingir, podemos aparentar, pero delante de la presencia de Dios, el Dios de la palabra viva, las cosas están descubiertas, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque la palabra de Dios no solamente tiene dos funciones, es de dos filos. Miren, por un lado, hermano, la palabra de Dios nos salva. La palabra de Dios nos libera. Con un lado del filo corta nuestras cadenas, aleluya. La palabra de Dios corta las cadenas, rompe nuestras ataduras, rompe las cadenas de pecado, destruye nuestro pecado, gloria a Dios. Pero por otro lado también va a juzgarnos con esa palabra. El Señor con su palabra nos va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que yo preparé para ustedes, o también nos va a poder decir, no os conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno, hacedores de maldad. Entonces tengamos cuidado. Miren, el mismo libro de Apocalipsis nos revela aquí, déjenme ver dónde está, en Apocalipsis 19:11, nos revela a Cristo nuevamente con esa espada. Entonces vi el cielo abierto, dice el apóstol, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Un nombre favorito mío, uno de mis nombres favoritos del Señor. Y con justicia juzga y pelea, con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, diademas de vencedor. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, que con su sangre nos ha redimido y nos ha limpiado de nuestros pecados. Aleluya. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, dice el versículo 15, sale una espada aguda para herir a las naciones con ella, y él, el Señor, el Verbo de Dios, las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar, que es el lugar donde se saca el vino, ¿verdad? Donde se pisan las uvas, el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dios le entregó el juicio a nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez supremo, y Él va a regir con la espada que sale de su boca. O sea, esa espada es de dos filos, te libera, corta tus cadenas, pero la misma espada discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón y nos juzga a todos, ¿verdad? Así que es importante entender por qué se va a revelar el Señor como el de la espada de dos filos. De hecho, hay un pasaje que me recordó el Señor cuando estábamos preparando esto, y es el juicio que Dios da cuando habla de la pureza del matrimonio y los peligros que hay del adulterio. Mire lo que dice Apocalipsis 5, versículo 3. Porque es una exhortación para que te cuides de la mujer que no es tuya, ¿verdad? Del adulterio. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Hermano, el adulterio es mortal para cualquiera, no solo para los hijos de Dios, para cualquier persona. Aparenta ser dulce, pero en realidad es más amargo que el ajenjo. Yo creo que solo una vez he probado el té de ajenjo,
pero no me quedaron ganas de seguirlo probando. Mi mamá tenía varios tecitos amargos para ayudarnos al hígado. Son muy buenos para el hígado. Y como uno de mis hermanos tuvo hepatitis muy fuerte y ha padecido desde el hígado desde hace mucho, pues mi mamá tenía sus tecitos y se los recomendó a su esposa, mi hermano Rubén, toma tés muy amargos. Y él nos dice que el ajenjo, hermanos, es tan amargo que hasta tiemblas, ¿verdad? Te da hasta escalofrío de probar un té de ajenjo, y si está sin azúcar y cargadito, olvídate. Es una cosa que dice que hasta te da escalofrío de lo amargo que es. Así compara el adulterio y las consecuencias del pecado de fornicación y adulterio. Dice agudo como espada de dos filos. Miren, hermanos, esta palabra agudo como espada de dos filos, imagínense como lo que hoy conocemos como los puñales. Se dice que la cortada de un puñal es dolorosísima. No entiendo la razón, pero yo creo que es lo picudo, lo afilado y cómo corta el puñal. Pero es algo muy doloroso. Es una pequeña espadita de dos filos, ¿verdad? Y es algo muy triste. Entonces, la espada de dos filos, como les digo, en la palabra del Señor se representa de varias maneras. Aquí está hablando de una espada de juicio, ¿verdad? Una espada de consecuencias negativas. Pero la palabra de Dios es esa espada y la trae Jesucristo. Es la misma que usó nuestro Señor cuando peleó 3 veces contra el enemigo ahí en el desierto y le dijo, escrito está, ¡fum! Espadazo. Escrito está por segunda vez, escrito está por segunda vez. El Señor tiene la espada aguda de dos filos en su boca, hermano. Y esa espada, de esa manera se revela a estos hermanos de la iglesia de Pérgamo. Regresemos ahí a nuestro pasaje de Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras. Acuérdese que siempre a todas las 7 iglesias les recuerda esto. Como leímos en Hebreos 4:13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Cuando se revela como el que tiene la espada aguda de dos filos, está relacionado con esos versículos, ¿verdad? Porque yo conozco tus obras. O sea, mi palabra discierne, mi palabra ve, mi palabra saca a la luz todo lo oculto. Y donde moras. ¿Dónde moras? Dice aquí, donde está el trono de Satanás. Hermanos, ¿qué es lo que pasaba en esta ciudad de Pérgamo? Bueno, en esta ciudad de Pérgamo se establece como una de las ciudades más idolátricas de la época. La idolatría es el lugar donde le encanta al enemigo sentarse. El trono de Satanás se establece cuando hay idolatría, hermano. Y esto es importante porque en la escuela de interpretación de Pérgamo, Esmirna fue, como lo vimos la semana pasada, la época de la iglesia perseguida, ¿verdad? Esos años de persecución que fueron muy dolorosos. Pero ¿sabes una cosa? En esos años de persecución no pudo el imperio romano desaparecer, extinguir la iglesia. Al contrario, en la persecución tan cruda se multiplicaron los discípulos seguidores de Jesucristo. Se multiplicaron por completo. Y es que cuando hay persecución, no sé qué sucede, pero la iglesia está más ferviente. Los verdaderos cristianos dan su vida, testifican. La gente al ver su sacrificio se dan cuenta de la veracidad del evangelio, de que nadie puede morir por una mentira, sabiendo que es mentira. Pero hermanos, cuando la verdad de Dios se da y hay persecución, hermano, vienen avivamientos. Ahorita si tú vas, desde hace años, hermano, yo me acuerdo, en Cuba, por ejemplo, en Cuba es un lugar donde se ha proliferado el evangelio porque hay una tremenda persecución. En cada calle hay un soplón, digamos, una persona encargada para vigilar esa calle de parte del gobierno. Pero con todo y ello, las iglesias en las casas se multiplican y prácticamente en la isla hay una cantidad enorme
de gente que conoce al Señor, de personas que se han convertido del ateísmo al cristianismo por la obra del Espíritu Santo, ayudados por la persecución. Hermanos, yo veo que la persecución es como una poda que se le da al árbol. Cuando tú podas un árbol, lo que sucede es que a la siguiente temporada, en lugar de tener menos fruto, vas a tener más fruto. Y la persecución es como una poda a la iglesia. A veces nos hace falta un poquito de persecución, hermano. A veces estamos muy cómodos, a veces estamos muy tranquilos. Pero cuando viene la crisis, cuando vino la pandemia, ¿verdad? Y estábamos en ascuas, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? La gente comenzó a buscar a Dios. Cuando se abrieron las iglesias nuevamente, mucha gente que no iba a la iglesia quiso ir a una iglesia. Y en cambio los que iban a la iglesia se acomodaron y dijeron, no, mejor aquí nos quedamos en la sala, ¿verdad? Pero hermanos, no. Qué tremendo es cuando hay una tremenda persecución. Y eso es lo que pasó. Hermanos, cuando el enemigo vio que con la persecución no podía destruir a la iglesia, lo que hizo es transformarla desde adentro. Y déjame contarte un poquito de historia para que entiendas un poquito esta época de acuerdo a la segunda escuela de interpretación, que no solamente este mensaje es para una iglesia en Pérgamo, donde por cierto estaba el trono de Zeus, ¿verdad? Acuérdense, por eso les estuve diciendo lo que había en Pérgamo, ¿verdad? Y el trono del rey César, ¿verdad? Del emperador, el trono de Satanás, sino que representa una época muy tremenda. Miren, déjeme contarle así rápidamente. Ahorita se me fue el nombre del emperador que estaba por salir en el Imperio Romano, y para ese entonces ya estaba dividido el imperio en dos facciones. Y había dos candidatos que querían ser el nuevo emperador. Uno de ellos era Constantino. Y el otro ahorita se me fue por completo, ahorita cómo se llamaba. Maximino. Maximino y Constantino se peleaban la candidatura. Y en esta ocasión era por votación y los ciudadanos romanos tenían que votar quién iba a ganar. Se dice que unos días antes de las elecciones, ¿verdad? Constantino tuvo un sueño, tuvo una visión, donde él vio una cruz y una voz que le decía, por esta cruz tú vas a ganar. Inmediatamente él asoció la cruz con el antiguo, ¿verdad? Ya parece entonces el año 300, ¿verdad? El sacrificio de Cristo y los cristianos. Y entonces rápidamente se dio cuenta que efectivamente en el imperio había una cantidad enorme de cristianos. Ya la mayoría no eran los paganos, ya había una gran mayoría de creyentes que habían sobrevivido toda esa tragedia, y no solo sobrevivieron, se multiplicaron. Y ahora, en tiempos donde ya había paz, lo que sucedió es que Constantino estratégicamente dijo, yo simpatizo con ustedes, cristianos, ¿verdad? Y empezó a dorarles la píldora, ¿verdad? Yo voy a ser su presidente, yo voy a estar con ustedes, yo les voy a dar ciudadanía. Bueno, hermanos, me río porque estoy haciendo una parodia, ¿verdad? De presidentes y de gente que trata de darle por su lado al pueblo, ¿verdad? Con tal de que voten, y ya que votan por ellos es otra cosa. Así que se dice que Constantino estratégicamente, convenientemente se convierte al cristianismo. Y lo peor es que ahora ya él obliga y él pone como la religión oficial del imperio al cristianismo, ¿verdad? Y entonces se viene abajo otros cultos de otros paganos, ¿verdad? Y entonces los cristianos ya no solo no están en persecución, sino que ahora cuentan con el favor del emperador porque efectivamente ganó las elecciones. Y empieza otra etapa donde ya la iglesia, o la iglesia institucional, la iglesia que pone el Estado, ¿verdad? Antes la iglesia y el Estado eran completamente separados, ¿verdad? Pero ahora el Estado es el que establece y empieza a tomar control de una nueva iglesia, ¿verdad? La iglesia del imperio, la iglesia universal. De ahí viene la palabra católico. Católico significa una iglesia en todas partes, universal. Pero miren, hermanos, empiezan las distorsiones del evangelio.
Te voy a mencionar algunas. En el año 300 comienza a institucionalizarse la oración a los muertos, cosa que no es bíblica, ¿verdad? En el año 300. En el año 375 comienza a institucionalizarse la adoración a los ángeles y la adoración a todos los santos. Antes no había nada de eso. Estoy hablando de 375 años después de Cristo. Apenas en ese momento empieza a decirse que podemos orar y adorar a los santos, a San Pablo, a San Pedro y a todos los santos de esa época. Y a los ángeles, lo cual está prohibidísimo en la palabra del Señor. Bueno, te sigo. En el 394 se institucionaliza lo que hoy se llama la Sagrada Misa, que es el culto del sacrificio, la repetición del sacrificio de Jesucristo por los vivos y por los muertos, según me acuerdo de los misales que llegué a leer. Hermanos, está contrario totalmente a la palabra del Señor, donde dice que Cristo murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces se instituye la misa, algo totalmente antibíblico, contrario a la palabra del Señor. En el año 431 después de Cristo comienza la adoración a María. Se le establece como Madre de Dios y se le empieza a dar culto a María. Reviviendo los cultos a Afrodita y a otras deidades femeninas, ¿verdad? 431 después de Cristo. En el año 500, los ahora sacerdotes se obligan a vestirse de una manera diferente y se les dan hábitos y se obligan a no casarse. Se establece el celibato, donde ahora los sacerdotes no pueden casarse. ¿Por qué? Porque en el dogma de la nueva iglesia, que se institucionaliza la iglesia del gobierno, ¿verdad? Ya los sacerdotes son Cristo en la tierra. Y como Cristo nunca se casó, ¿verdad? Se les obliga a los sacerdotes a tener y a llevar el voto de celibato. Y entonces, pues, aún no teniendo el don de continencia, ¿verdad? Se les obliga a no casarse y entonces se tienen que peinar de raya en medio y todos se obligan a ser célibes, aunque sabemos que eso no funcionó y al contrario, ¿verdad? Hubo tantas cosas que pasaron que no quiero mencionar en este momento. En el año 593 se establece la doctrina del purgatorio y todo esto es por el establecimiento de lo que ahora se conoce como la Iglesia Católica Romana. Por eso son católicos apostólicos romanos, porque fue en el Imperio Romano, con Constantino, que se estableció a la religión oficial del reino, al cristianismo. Pero no se le llamó Iglesia Cristiana, sino Iglesia Universal del Imperio Romano, Iglesia Católica Romana. Católico, repito, significa o quiere decir general, universal, total, mundial. Así que lo que se pervirtió, lo que no pudo hacer la persecución para sacarle la fe a los verdaderos discípulos de Cristo, lo hizo la institucionalizar a la iglesia. Y en esos tiempos de supuesta paz es cuando la gente empezó a perder las verdades de la palabra del Señor. Por eso es que Cristo se revela a esta iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos con la cual va a juzgar. Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo dice? Dice aquí en Apocalipsis capítulo 2. ¿Está conmigo? Dice: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pues retienes mi nombre. Sí, esta iglesia se sigue llamando iglesia cristiana. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Se dice, ¿verdad? No se dice, está registrado que en la época, hubo una época donde hubo un pastor, ¿verdad? Un líder, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, que se opuso completamente a estas distorsiones, a este cambio y a contaminar la pureza de la iglesia cristiana, la iglesia primera, la iglesia que estableció el Señor. Y por lo tanto fue muerto y fue un mártir. Se le llamaba Antipas, el mártir, el testigo fiel. Acuérdense que la palabra testigo no solamente significa alguien que da testimonio, sino uno que sufre, uno que es marturio, se dice en el original testigo,
alguien que muere por Cristo, fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde? Donde mora Satanás. Ahora, ¿por qué esta iglesia donde había paz, donde aparentemente todo estaba bien, es donde mora Satanás? Les digo, cuando el enemigo no puede destruirnos con persecución y con problemas, lo hace con la idolatría. Y tú me dirás, pastor, es que yo ya no soy idólatra. Yo ya no adoro a Huitzilopochtli, a mis dioses indígenas o a otras imágenes de plata, de oro, de lo que sea. No, 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 pero ¿y qué tal los hijos? ¿Y qué tal el cónyuge? ¿Y qué tal el dinero? ¿Y qué tal el deporte? Ya viene el mundial, ¿verdad? Qué tal esto y aquello? Tenemos muchos dioses y siempre que hay idolatría, hermano, en la idolatría lo que sucede es que quitamos a Dios de nuestro trono y ponemos a cualquier otra persona, cosa o aún a Satanás mismo en el trono de nuestro corazón. Por eso ahí es el enemigo donde establece su trono, en medio de la idolatría, en medio de la idolatría moral, de la idolatría espiritual. Ahí es donde estaba el trono del enemigo por la tremenda idolatría que ellos habían permitido. Aquí vienen las reclamaciones, aquí viene la amonestación. Tengo unas pocas cosas contra ti. Número uno, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Si ustedes recuerdan muy bien esta enseñanza, Balaam era un supuesto profeta de Dios que fue alquilado por precio por el rey Balac cuando vio venir a los israelitas y invadir su territorio. Él sabía muy bien que el Dios de Israel era imparable, que todos los pueblos que habían tratado de luchar contra Israel habían sido vencidos por ese Dios todopoderoso. Él quería alquilar a alguien que tenía la fama de que al que él maldecía era maldecido y al que él bendecía era bendecido. Y ese hombre en ese entonces era Balaam. Así que lo va a buscar y le ofrece dinero y lo quiere comprar y le dice, ven, quiero que me maldigas un pueblecillo que anda por aquí. Cuando se da cuenta que es el pueblo de Israel, dice, oye, no, es que no se puede maldecir al pueblo de Israel. Ándale, lo van a buscar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo lo va a buscar con dinero? Y este cuate dice, bien espiritual, dice, no, yo voy a hacer solo lo que Dios me diga. Y Dios le dice, no vayas con ellos. Y sale y les dice, ¿saben qué? No voy a ir con ustedes porque el Dios me está diciendo que no haga tal cosa. Entonces ellos regresan con una oferta más grande y por segunda vez dicen, bueno, ahora déjenme volver a consultar con Dios, como si Dios hubiera cambiado de opinión, ¿verdad? Y entonces cuando Dios ve el corazón de Balaam, que ya tiene esa codicia por el dinero, le dice, bueno, ahora sí vas, ándale, ándale chiquito, ahora vas, ¿verdad? Y en el camino dice la Biblia que lo iba a matar ¿cómo se dice cuando alguien por su atrevimiento, ¿verdad? ¿Por su qué? Desobediencia. Por su desobediencia y por su altivez o atrevimiento. ¿Cómo se atreve, verdad? Que su desfachatez, ¿verdad? En lugar de arrepentirse y decir, no, Señor, perdóname. No, órale, sí, pues ya me diste permiso. Es como cuando le dice a la hija o el hijo adolescente, papá, ¿me das permiso de ir a tal fiesta, tal despapaya? Y dice, no. Y otra vez, bueno, papá, ¿qué pasó? Otra vez sí. Y dice, bueno, ahora sí vas, ¿no? Y está esperando que el hijo reaccione y dice, no, papá, tienes razón, mejor no voy. Y no, dice, ay, qué bueno, ¿me prestas las llaves del coche? Y así con esa desfachatez salió Balaam y el ángel de la muerte lo iba a hacer pedazos, pero la burra que le abrió los ojos, no solo le abre los ojos, sino la boca, y no quiere pasar, y entonces le pega a la burra, el Balaam a la burra para que siga caminando, y la burra se para, ¿verdad? Y entonces, después de los golpes, le da a Dios la capacidad a la burra de hablar y le dice a Balaam, ¿por qué me pegas? Yo te he sido fiel todo este tiempo. Y para colmo, Balaam le contesta, man. No, a mí me habla mi perra, yo me desmayo, ¿verdad? Te habla tu gato, imagínate, te desmayas. Pero Balaam estaba tan mal que le habla a su burra y él le contesta. Y entonces Dios le abre los ojos a Balaam también y ve al ángel con la espada desenvainada, con la espada de doble filo, y dice, ay, Señor, gracias, me salvaste. Y entonces ahí se arrepiente, pero dice, no, ahora vas, chiquito. Y va, y entonces llega y le dice al rey Balaam, ¿sabes qué? Sí, aquí estoy, pero
Yo solo voy a hacer lo que Dios me diga, ¿no? Y cuando trata de maldecirlos, en lugar de maldecirlos, los bendice. Híjole, el rey Balac dice, oye, te contraté para que los maldijeras, no para que los bendijeras. Es que no se puede maldecir al pueblo de Dios. No hay maldición, no hay sortílego, no hay agüero contra el pueblo de Dios, no se puede. Paréntesis, hermanos. Hasta los satanistas, a sus discípulos, actualmente, en pleno siglo XXI, les prohíben en su ritual de iniciación maldecir o estar, por ejemplo, tienen que hacer un ritual en un panteón, en una tumba, en una noche, pero tienen que asegurarse que en esa tumba y en sus alrededores no haya muerto un verdadero cristiano evangélico, dicen incluso ellos. Lo tipifican bien, ¿no? Y les preguntan, ¿pero por qué? Una de las cosas que no debe hacer jamás un satanista es tratar de maldecir a un cristiano verdadero. Y los alumnos le preguntan por qué y no te es dado saber eso, nada más no lo hagas. Y es que la Biblia establece que no hay maldición, no hay brujería en contra de un verdadero hijo de Dios. Entonces es algo muy maravilloso esta revelación. La doctrina de Balaam es esta. Cuando Balaam vio que se iba a quedar como el perro de las dos tortas, no iba a recibir nada y para colmo el Señor lo estaba castigando, ¿verdad? Y se iba a regresar maldecido y abrumado y todo, el rey se enojó muchísimo con él. Por fin usa la siguiente estrategia. Mira, ok, no podemos maldecir al pueblo de Dios, pero te voy a revelar lo que sí podemos hacer. Si quieres destruirlos, quieres echártelos, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer, querido rey Balac, es obligarlos a fornicar. Hazlos pecar y entonces Dios mismo se encarga de darles varita. Como te dije, la espada de dos filos te libera de la esclavitud o te juzga. Y entonces, ¿qué hizo Balac? Le llevó a las moabitas, ¿verdad? Se las llevó medio desvestiditas y hizo que los hijos de Israel empezaran a fornicar en el campamento mismo de Dios con las mujeres extranjeras. ¿Y qué dice Proverbios? Que la mujer extranjera, que la mujer adúltera, ¿verdad? Es como ajenjo al final y como espada aguda de dos filos. Y efectivamente comenzó la mortandad y por eso perdieron, porque Balaam incitó al rey a hacerlos pecar a los hijos de Israel. Es la única manera. Y por cierto, la única manera donde el enemigo puede tomar control en tu vida es a través de la práctica del pecado. Y especialmente de pecados de tipo sexual. De todo tipo de pecados, pero en especial de los que tienen que ver con pornografía, con fornicación, con adulterio, con perversión, con todo tipo de trastornos y de perversión sexual. Es la manera en que el enemigo tiene control sobre nuestra vida y nos oprime y nos ataca y necesitamos urgentemente del arrepentimiento a través de la palabra del Señor, la espada de dos filos, que ahora ya en su bien echar, sal fuera de mí, Satanás, apártate de mí, a través del arrepentimiento, a través de ponerte a cuentas con el Señor, porque la maldición, el agüero, la brujería contra un verdadero hijo de Dios no tiene ningún efecto. Pero ¿qué tal el pecado? ¿Qué tal la fornicación? Bueno, en esta iglesia ellos retenían la doctrina de Balaam. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera incitaban a las personas a pecar. Dejaban que ¿cómo digamos? La moralidad la corrupción moral penetrara en la iglesia. Porque dice aquí, y Balaam enseñaba a Balaam, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, idolatría, y a cometer fornicación. ¿Viste? Pecados sexuales. A través de esto. Esto es lo que le estaba diciendo Dios a este tipo de esta iglesia. Y hermanos, en esta época donde se pervirtió tanto la palabra del Señor, es cuanto más pecado sexual hubo, y no solamente de los feligreses, o sea, de los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y usted puede saber y sabe, ¿verdad?, de conventos de monjes y de monjas, donde había hasta túneles, donde se encuentran niños abortados y una cantidad de cosas que no son dignas de decir en este momento, hermano. Pero todos tienen que ver mucho con estas perversiones, homosexualismo, lesbianismo, todo esto, hermano. ¿Por qué? Porque es la única manera
en que el enemigo tiene control sobre todos nosotros. Dice el versículo 15, y también tienes, le reclama el Señor a esta iglesia de Pérgamo, a los que retienen, a los que persisten en la doctrina, la enseñanza de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Para no meterme mucho en este tema, los nicolaitas representan a esas personas que quieren quedar bien con todo mundo, que no se definen, que quieren quedar bien con el Estado, con el gobierno, y para no tener problemas trasingen, negocian y retienen esa idea de que no, nosotros no tenemos pleito con nadie, somos muy respetuosos. ¿Qué quieren que casemos a parejas homosexuales? Las casamos. ¿Quieren que hagamos esto? Está bien. Hace poquito, hermano, me dolió mucho, no sé si algunos se han dado cuenta, de una entrevista que le hicieron a cierto líder que tiene una iglesia grandísima, ¿verdad? Que se considera cristiano, evangélico. Le hicieron una entrevista en su país a este hombre. Híjole, hermano, fue una de las entrevistas más dolorosas para el cristiano, para el cristianismo, que digo, wow, este no me representa, pero para nada. Le preguntaron sobre muchas cosas. Pues no sé. No, yo no puedo opinar. Está a favor del aborto. Bueno, estoy ni a favor ni en contra. Y dices, wow, ¿qué contestación es esa? ¿Y qué opina de tal cosa? Pues no podría yo decirlo. ¿Y para usted qué significa esto? No, es que yo no soy pastor, dijo él. Ah, ¿no es usted pastor? No, yo no me considero pastor, porque el pastor huele a oveja. El pastor es de los que va a visitar a los enfermos, de los que atiende a sus personas. No, yo me considero un comunicador. Y dice uno, wow. Y lo están escuchando y lo van a ver toda su congregación, hermano. Y ahí le está diciendo, yo no soy su pastor, ¿eh? Yo soy un comunicador. Hermano, me dio tanta vergüenza, tanta pena ajena ver esto. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Todas sus contestaciones fueron tan meticulosamente cuidadosas para no ofender a nadie. Ah, porque dicen algunos, no es que tiene mucha política este varón de Dios. Hermano, qué tragedia, ¿verdad? Una persona es exactamente la doctrina de los nicolaitas, la que Dios aborrece. La Biblia dice que llegará el tiempo en que llamarán luz a las tinieblas y tinieblas a la luz, que confundirán lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios abomina a los tibios, hermano, a los que no se definen, a los que no son ni fríos ni calientes, a los que están a favor de cosas que Dios aborrece, a los que no tienen el valor de denunciar el pecado tal y como es, claro, con respeto. A los cristianos se nos juzga de homofóbicos, por ejemplo, y no es cierto. Los cristianos no somos homofóbicos. Los cristianos queremos la salvación de todos. Yo tengo amigos homosexuales, ¿verdad? Yo fui pastor de ex homosexuales. No es una iglesia homofóbica, pero es una iglesia que si alguien me viene y me dice, pastor, quiero que me case con mi pareja, yo le voy a decir, pues cásate por lo civil, porque yo no te puedo casar, yo no te puedo aprobar lo que Dios no aprueba. Disculpa, yo te amo, te respeto, te predico el evangelio, pero yo no voy a bendecir tu dinero de narcotráfico, yo no te voy a casar, o cosas así. O sea, yo tengo que definirme qué soy, qué predico, mi predicación está basada en la palabra de Dios. Entonces no me puedes pedir que yo rompa con la palabra del Señor. Por eso el Señor se revela con esa espada de doble filo. Mira, sigamos leyendo. Por tanto, arrepiéntete. A todos les da una oportunidad. Y la oportunidad no dice otra más que arrepiéntete. ¿Y por qué es arrepiéntete? Porque es pecado. Cuando Dios le dijo a la iglesia de Éfeso que había perdido su primer amor, uno dirá, bueno, perdí mi primer amor, no es un gran pecado. Ah, no, mira lo que dice el mensaje a Éfeso. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Verdad? Otra vez, pecado. El perder el primer amor, perder el amor a Dios, es considerado un pecado. Igual le dice a la iglesia de Pérgamo. Acuérdate que Esmirna es de las dos iglesias que no reciben reclamo, no reciben reproche. En la iglesia perseguida. Repito, en la persecución la gente se purifica. En la persecución la gente toma una decisión, morir por Cristo. Y no es fácil morir por Cristo, a menos que seas un verdadero hijo de Dios que ha sido comprado por precio por la sangre del Cordero. Pero aquí en Pérgamo les dice a todos ellos, repito, idolatría, inmoralidad,
quedar bien con todos, falta de definición, arrepiéntete. Pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con mi palabra, con la espada de mi boca. Por eso se revela como el que tiene la espada de dos filos. ¿Y dónde está esa espada de dos filos? En su boca. La espada aguda de dos filos, el que tiene esa espada, dice esto: arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, la misma espada que te liberó será la que te condene. Al que tiene oído, el que tiene oído, el que tiene entendimiento, oiga, comprenda, escuche, atienda, obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Vencer aquí es derrotar esos pecados, es arrepentirse, es ponerse en la línea correcta. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Qué interesante. ¿Dónde se escondió el maná? El maná escondido estaba dentro del arca del pacto. ¿Se acuerda? El arca representa la presencia misma de Dios, el lugar santísimo. Ahí hay vida. Ahí está la vara de Aarón que reverdeció. El maná escondido representa ese alimento espiritual que Dios le dio. El maná de nosotros es la palabra de Dios. Yo le daré del maná escondido, de mi palabra. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nuevo nombre. Esto es por demás característico. Porque, hermanos, cuando había un juicio en esa época y la gente quedaba absuelta, los jueces acostumbraban tirar una piedrecita de color blanco. Y cuando se aventaba esa piedrecita de color blanco, era la señal de que el acusado lo declaraban inocente, no culpable. Cuando la piedrecita era negra, ¿verdad? La cosa se ponía difícil, ¿verdad? Estaba culpable. Entonces, esa piedrecita, ellos la entendían muy bien en esa época. Pero no solamente era piedra blanca de justificación, sino que en ella había escrito un nuevo nombre. Yo me imagino que, así como Dios le cambia los nombres a diferentes personajes en la Biblia, y por ejemplo, a el tranza Jacob, que se llamaba, ¿cómo se llamaba así? Jacob, el que hacía, el que engañaba, el usurpador, Dios le cambia el nombre por Israel, príncipe de Dios. Así que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora de Jacob sale el pueblo de Israel. Ya no es más el tranza, el malvado. Dios le da un nuevo nombre, príncipe de Dios. A Saulo le quitó lo Saulo y lo puso como Pablo. A Jonás, ¿verdad? A ese hombre, ¿verdad? Veleta, ¿verdad? Simón le cambia el nombre por Pedro, una persona sólida, una persona que no se va a doblar fácilmente, como es el lirio que representa la palabra Simón, ¿verdad? Hijo de Jonás, ¿verdad? No, le dice, tu nombre es Pedro. Y esa piedrecita nueva es un nuevo nombre, un nombre que nos identifica con el nombre del Señor, un nombre de novedad de vida, un nombre de vida eterna, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, ¿verdad? Es un nombre privado, es un nombre en el cual te comunicas tú directamente con el Señor. Es el nombre secreto, ¿verdad? Qué bonito es cuando una pareja tiene sus códigos de amor, ¿verdad? Y se hablan de una manera muy especial. Se hablan de una manera donde el otro identifica claramente de quién está hablando. Pues ese es el mensaje, hermano, a esta iglesia de Pérgamo, que representa, desgraciadamente, esa época de una iglesia institucionalizada, de una iglesia que perdió la pureza, de una iglesia que amó más el dinero que las verdades de Dios, una iglesia que se hizo una élite, se hizo una clase social, sacerdotal, y fue totalmente pervertida, hermano. Fue un momento muy, muy difícil en la historia, el cristianismo en la iglesia de Pérgamo. Sin embargo, siempre hubo personas que tomaron el reto, un remanente que venció, pero normalmente ese remanente terminaba siempre muerto, ¿verdad? Porque a pesar de que aparentemente era la época de la iglesia, en realidad
en esta iglesia, en esta época, se condenó a aquel que realmente seguía la palabra del Señor, aquel que realmente seguía las enseñanzas del Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nunca se extinguió la flama, nunca se extinguió la llama, y fruto de esa llama y de esa flama somos ahora los creyentes en Jesucristo el Señor. Hermano, en esta época el cristianismo se convirtió en una religión. El cristianismo, la fe en Jesucristo, nunca fue antes del año 300 una religión. Nunca. Fue una relación viva, una relación sobrenatural con el Dios sobrenatural, una manera de vivir, una manera de comportarse, un cambio integral en el ser humano. Por eso Dios no quiere que tengamos una religión muerta, sino una relación transformadora, y ese es a través de la palabra viva que es Cristo Jesús, el que se está revelando. Acuérdate que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Así que alabemos al Señor por este, por este Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, y apenas vamos, ¿verdad? Abriendo boca, ¿verdad? Y pues yo me gozo porque Dios se revela y Dios quiera que nunca cambiemos y convirtamos nuestro culto a Dios en algo tradicional, en algo rutinario, en algo muerto, en algo que no tiene vida, hermano. Yo no sé, pero yo cuando estaba en la religión, mi vida estaba muriéndose y tuve que clamar al Dios vivo. Y Dios se reveló. Yo tuve mi apocalipsis también, donde Dios se revela y me muestra su evangelio a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por fin entendí el mensaje del evangelio y le entregué mi vida al Señor. Desde ahí mi vida cambió. Y yo soy uno de los que odio, evito, trato de no volver al cristianismo en una religión vacía, muerta, ritualista, y no hacer las cosas porque las tenemos que hacer. El día que nueva generación en Cristo haga las cosas por rutina, porque lo tiene que hacer o porque así se acostumbra, híjole, ese día ya somos una iglesia Pérgamo, ¿verdad? Ya no somos la iglesia viva que dejó nuestro Señor Jesús. ¿Alguna pregunta? Ya, ya vamos a terminar, pero hay aquí alguna duda de este mensaje. Les di antecedentes para que entendiéramos un poquito más. No sé si alguna pregunta hay. Usted en unas ocasiones mencionó de la escuela de aprendizaje o escuela de... ah, ¿Te refieres a Arculapio, o sea, el dios de la medicina? No, ¿verdad? ah, no, 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 como si usted estaba estudiando y habló de una escuela, pero Ah, no no, no, me... no. Ah, sí, sí. No, lo que pasa es que hay dos escuelas o dos maneras de interpretar Apocalipsis. Ujú. Una muy simbólica y una dando la interpretación en la historia, ¿verdad? A eso me refería. Sí, esto lo vimos en las primeras clases. Y una manera de interpretar, o sea, es una escuela de interpretación, así se le llama, una Ah, corriente de sí. interpretación, una manera de interpretar la Biblia es relacionarla con periodos de la historia de la iglesia. De acuerdo a esta corriente de interpretación, Pérgamo caería en el año 300 hasta el año 1000 y feria, ¿verdad? Que es el auge de esta institucionalización, de cambiar la palabra del Señor por un montón de cosas que no están en la palabra del Señor. Por eso estamos hablando de esas dos escuelas. Perdón, sí tienes razón, ya te entendí. A eso me refería, a la escuela de interpretación. De hecho, hay tres escuelas, pero ahorita estamos tratando de abarcar todo, ¿verdad? Y de tomar el simbolismo, como también tomar esa interpretación histórica, ¿verdad? De Apocalipsis, del mensaje a las siete iglesias, más que de Apocalipsis, del mensaje a las siete iglesias. Gracias por tu pregunta. No sé si te contesté bien. ¿Sí me Sí, entendiste? sí, sí, Ah, muchas muy bien, gracias muy y bien. muy bien explicado. Yo había ah, estudiado por mi cuenta, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, principalmente a las siete iglesias, y había puesto en un lado lo bueno que tenían
y lo malo que tenían. Ujú. Y ahorita con las explicaciones que usted ha dado, pues ha aumentado mucho mi conocimiento acerca de verdad la profundidad que hay en cada una de las iglesias. Del mensaje a las iglesias. Sí, muy tremendo. Sí, 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 Eh, y pudiéramos hacerlo un poquito más detallista, pero no hay mucho tiempo. Pero yo creo que esto es lo principal, ¿verdad? Que nos deja el texto, ¿verdad? Que nos deja ahí eh, la palabra del Señor. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Rosy Estrada. Gracias, Rosy. Gracias por estar aquí, con nosotros. Así que, hermanos, vamos a despedirnos. ¿Qué les parece? Y vamos a pedir al Señor, gracias ahí desde Tijuana. Hoy tenemos a alguien que nos está muy pendiente, ¿verdad? Espero que no me haya hecho bolas, me haya dado a entender, ¿verdad? Espero que sí. Pero todos son bienvenidos, así que el que quieran ustedes invitar, que quiera estar presente en estos estudios, por supuesto, está abierto este nuevo periodo de la Escuela de Crecimiento Espiritual. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Qué les parece? Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, eterno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de poder, Señor. Y tú, Señor, con tu palabra nos liberas, pero también no queremos, Señor, que tu palabra de doble filo, Señor, nos juzgue y nos condene, Señor, en el día final. Al contrario, Señor, libéranos, Señor. No queremos caer en una iglesia acomodada, en una iglesia que se empiece a podrir desde adentro, Señor. Entendemos la estrategia del enemigo, Señor, que tú nos revelas aquí en esta porción de Apocalipsis, Señor. Entendemos que ahora ya no fue la persecución, ahora fue el desquebrajamiento interno, Señor, de la iglesia, Señor. Al empezar personas hipócritas y por conveniencia a convertirse, entre comillas, en cristianos, en poner y obligar ahora que la religión popular fuera el cristianismo, eso trajo una obligatoriedad a los demás, Señor. Ya la gente era cristiana solamente por nacer en el Imperio Romano, Señor. Ya no eran creyentes y cristianos por arrepentimiento y por conversión, por un cambio de vida, por unas lágrimas. Ya no venían a Cristo en plena certidumbre de fe. No, automáticamente por estar en el imperio romano que ahora se decía cristiano, todos los que estaban en ese imperio de la noche a la mañana fueron llamados creyentes en Cristo, cristianos. Pero sabemos, Señor, que tú lo que quieres es discípulos comprometidos, que realmente tengan una convicción real contigo, que no quieres nombre, Señor. Cualquiera desde ese entonces se llama cristiano. Hasta los diccionarios de la Real Academia Española llegaron a traducir cristiano como humano. Señor, no, Padre, permite, Señor, que la palabra tuya sea la que prevalezca, Señor. No permita, Señor, que nosotros lleguemos a ser hipócritas, que por conveniencia creamos que por estar incluso estudiando la Biblia, oyendo a un grupo, a una determinada congregación, Señor, eso nos convierte en verdaderos cristianos. No, Señor. Solo tú viviendo en nosotros, solo tú siendo nuestro Rey y nuestro Salvador, es el que nos das el carácter de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor. Te doy gracias por este mensaje, por esta porción de tu palabra. Bendice nuestra semana, Señor, y permítenos quedarnos con esa meditación. ¿Qué es lo que me define como un verdadero cristiano, Señor? Señor, hasta el presidente de los Estados Unidos se dice cristiano, Señor. Padre, y mira todo lo que está haciendo y todos los que muchas veces se hacen llamar creyentes y cristianos, Señor, pero con sus hechos te niegan, Señor. Con sus corazones te niegan, Señor. Y los frutos son los que van a demostrar qué clase de árbol somos, Señor. Gracias, Señor. Permite que de nuestro árbol, de nuestra vida, se cosechen frutos espirituales, Señor, verdaderos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Ah, Dios me los bendiga, mis queridos hermanos.
Bye bye. Bendiciones a todos. Bye. Buenas noches. Gracias, buenas